tal, Satélite Iglesia Cristiana? Bienvenidos a esta miniserie sobre liderazgo. He titulado esta serie Rumbo a la Cumbre y bueno, es muy obvio porque unos cuantos días estaremos celebrando la Cumbre Global de Liderazgo aquí en nuestra iglesia. Pues para ir abriendo boca, y ustedes saben que es uno de los temas que más me apasionan y que tienen que ver con el liderazgo, me encantaría el día de hoy hablar de uno de mis personajes favoritos como líderes en todo el Nuevo Testamento. Estoy seguro que esto va a ser de inspiración, de bendición. Ya hemos visto en la cortinilla algunas características del liderazgo y lo que yo quisiera complementar en este mensaje es la importancia del liderazgo, no solamente en nuestra iglesia, sino en cualquier organización. Tengo años de tratar este gran tema, sigo siendo un aprendiz extraordinario de liderazgo y me encantaría el día de hoy y el próximo domingo abrir mi corazón y de esta manera compartir con ustedes lo que yo pienso que es el liderazgo, la importancia de este y qué dice la Biblia al respecto, porque sin lugar a dudas este liderazgo de servicio es el que puede cambiar la vida de nuestra iglesia. De hecho, lo que somos hoy como iglesia es el resultado de los líderes que se han levantado aquí, de la bendición que hemos abierto un ambiente que promueva el liderazgo, que promueve el descubrimiento de dones y talentos espirituales. Y entonces hoy en día tenemos más de 800 personas sirviendo en diferentes ministerios. Entonces hoy quisiera hablar de este gran personaje llamado Bernabé. Quiero que vayan por favor a sus Biblias. Vamos al libro de Hechos, vamos al capítulo 4 y vamos a dar lectura a los versículos 36 y 37 para entrar en materia y darnos cuenta de quién vamos a hablar el día de hoy. Uno de los personajes más amados, más queridos por lo menos por mí, y estoy seguro que después de este mensaje tú también vas a tener en alta estima a este gran personaje. Dice la palabra del Señor así: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Sin lugar a dudas, y quiero compartir ahora 5 cosas que he aprendido sobre liderazgo, 5 verdades que han sido práctica en nuestra vida, especialmente en la iglesia, que son lo que yo llamo convicciones personales de liderazgo. Así que tomen nota, solamente como una introducción, vamos a ver mis convicciones personales acerca del liderazgo. Son cosas que a lo largo de mi vida, y tengo muchas convicciones, pero por motivo del mensaje y del tiempo que no es tan largo, ¿verdad? Voy a compartir 5 de ellas y luego vamos a entrar directamente a analizar la vida de este personaje. Voy rápido con ellas y vamos a la primera de ellas. El tamaño de la cosecha depende de cuántos líderes tenemos. Estoy convencido de esto. El tamaño de la cosecha depende de cuántos líderes tenemos. Cuando nosotros empezamos a tomar la responsabilidad de liderazgo, nuestra iglesia no era tan grande. Sin embargo, yo empecé a preparar líderes porque dije, yo necesito personas que me ayuden con la cosecha que Dios va a levantar en esta congregación. Entonces, basado precisamente en lo que dice Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, observen, a sus discípulos les dijo, lean conmigo: la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Así que oren al Señor que está al cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Es interesante que Jesús no pide en este texto orar por la cosecha, sino por los obreros que van a levantar la cosecha. ¿Por qué creen que sería eso? Porque Él mismo hizo eso. ¿Qué hizo al comienzo de su ministerio? Llamó a 12, los estableció, pasó tiempo con ellos y los envió a predicar. Él entendía que necesitaba de un equipo de líderes que le ayudaran en esta gran empresa llamada iglesia. Así que el problema no es la cosecha, sino el problema es la limitada cantidad de obreros. En nuestra iglesia, en nuestro ADN, si tienes poco de venir aquí, yo quizá te has dado cuenta de que nos encanta la multiplicación de líderes. Por eso tenemos 5 masterclass, 6 masterclass tuvimos en este año, y les tengo una gran noticia. Vamos a multiplicar el número de encuentros de liderazgo y vamos a tener 10 encuentros de liderazgo la próxima semana y el próximo año, y vamos a culminar con la Cumbre
global de liderazgo en noviembre del año que viene. ¿Por qué? Porque creo firmemente en el liderazgo, porque estoy convencido que el tamaño de la cosecha depende de cuántos líderes tenemos para juntarla. Si yo quisiera atender todas las necesidades de esta creciente iglesia, ya hubiera yo claudicado en el intento. De hecho, solo hay una cosa peor que entrenar a los líderes y que se vayan, porque sí sucede eso. Y pasa con empresarios que de repente dicen: es que pastor, entrenamos a la gente en la empresa y luego se va. Y le digo: sí, es muy frustrante, pero solamente hay algo peor que eso, que no los entrenes y que se queden. Entonces estarás rodeado de inútiles. Número 2, vive para la siguiente generación. Y más cuando me acerco a esa maravillosa edad de la plenitud que le llaman. Estoy convencido que el Salmo 81 Salmo 71, tengo que hacerlo una realidad en mi vida. Para todos aquellos que están ya cruzando el umbral de los 60, escuchen lo que dice la palabra. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, Dios. Y luego que dice: permíteme jubilarme dignamente para que pueda descansar en una hamaca el resto de mi... No, claro que no dice así. Permíteme, ¿qué? Proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Entonces, si alguno de ustedes pensaba que llega un tiempo en la vida donde ya te puedes jubilar del ministerio y decir: yo ya no voy a servir ni voy a influir en la vida de nadie, estás completamente equivocado. Porque qué bueno que tengas una buena jubilación, qué bueno que puedas tomar tiempos de descanso, qué bueno que puedas viajar y hacer las cosas que no hacías cuando estabas laborando. Bien por ti. Pero tu vida va a tener propósito cuando ayudes a esta nueva generación y les anuncies los poderosos hechos y milagros que Dios ha hecho en tu vida. Por eso siempre recomiendo a los pastores: estén ministrando personas 20, 25 años menores que ustedes. Y saben, nuestra iglesia así es. Tengo gente en nuestro consejo desde los 32 años hasta los 82 años. Allí está en el consejo pastoral de esta iglesia todas las edades representadas. Y eso me llena de gozo, porque estamos asegurándonos que la nueva generación cuente con la luz de Cristo. En tercer lugar, identifica a los líderes emergentes y llévalos al Señor en oración. Identifica a los líderes emergentes y llévalos al Señor en oración. Quiero que leamos rápidamente el pasaje de Números capítulo 11. Dice la palabra: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto, todo el día estaba molesto ese día, y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para que me trates a mí así como tú? ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me diste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? De hecho, ¿de dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse diciendo conmigo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar todo este pueblo, la carga es demasiado para mí. Versículo 15: si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Parece que eso lo dijo el día lunes un pastor, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esta manera no tendrás que soportarla tú solo. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ayuda, en este caso a un servidor, para que tome del mismo espíritu y llamado que Dios me ha dado, para compartirlo con personas de esta preciosa congregación que me ayuden a llevar la carga y no la pueda yo llevar solo. Por eso es tan importante identificar a estos líderes, se pueden llamar líderes emergentes, ¿verdad? Y entrenarlos para las nuevas generaciones. La cuarta cosa que tú y yo tenemos que hacer, y que son convicciones personales, es que inculques en tus líderes los 5 amores que deben tener. Y alguien dirá: ¿cómo que los 5 amores, pastor? No, ya hay una canción que dice que no puedes tener 2 amores, porque es muy complicado besar en 2 bocas, ¿verdad? Entonces de repente llega aquí el pastor y les dice: hay que desarrollar líderes que puedan cuidar sus 5 amores. Y algunos dirán: ¿cuáles serán, pastor? Mi esposa, los hijos, la iglesia. Cuéntame de qué se trata. No, querido, estoy hablando del gran mandamiento. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Son palabras de Jesús en Marcos capítulo 12. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si observas, tiene que ver con los 5 amores. En primer lugar dice: ama al Señor con todo tu corazón. Es cuestión de carácter. Con toda tu alma. Es cuestión de convicción, tus valores, tus creencias. Con toda tu mente. Es asunto de comprensión. Y luego dice: con todas tus fuerzas. Es asunto de competencia, siendo excelente en lo que eres. Y luego, a tu prójimo como a ti mismo, es asunto de compasión. ¿Sí? Entonces los líderes emergentes, los líderes que Dios usa, son aquellos que tienen carácter, convicción, comprensión, competencia y compasión. Todo con C. Puedes anotarlo y también compartirlo en tus redes sociales. Y número 5, nunca ministres solo. Siempre ten a alguien contigo. Y esta es una de las convicciones personales que tengo: ayudar a los líderes a desarrollarse, ¿verdad? De tal manera que puedan ver el ministerio. No solamente puedan hacer el ministerio, sino puedan ver el ministerio. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 4, verso 13. Dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Y la última frase es oro molido, que te quiero que te quedes con ella. ¿Qué dice la última frase? También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Como hombres que habían estado con Jesús. Fue fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque pasaron tiempo con el maestro. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Así que no hay límites cuando en realidad estamos animando y desarrollando al liderazgo. Y por eso me siento tan feliz verdaderamente que el liderazgo sea, como lo dicen en los valores afuera de nuestra iglesia, afuera de nuestro templo, de este salón. Dice ahí: liderazgo. Amamos desarrollar a las personas. Por eso el día de hoy quiero hablar de este personaje llamado Bernabé. Y vamos a ver algunos pasajes de la escritura. Hechos capítulo 9, varios versículos ahí. Vamos a saltarnos al capítulo 12. También vamos a leer parte del capítulo 13, porque vamos a ver que la emoción más grande de un líder es ver cuando las personas tienen éxito, cuando le va bien a las personas que tú lideras. Porque unos dicen: ser exitoso es que el líder tenga éxito. No. Eso no está bien. Claro, vas a tener éxito, pero el éxito más grande es ver que otros lo están haciendo bien. Entonces, cuando veo al equipo de personas que me rodean, ¿verdad? Y veo personas como nuestros queridos Chucho, nuestro querido Iram, nuestro querido Toño Nistal, nuestro querido Sajid, ¿no? Que son cantera de esta iglesia, en los que yo he invertido mi vida, y vean cómo Dios los está usando poderosamente. Es que no hay cosa más bella para un líder. No solamente que tú haces tu trabajo, sino que ayudas a los demás a tener éxito en lo que hacen. Y saben, Bernabé se pintaba solo para esta tarea. Y yo quiero animarte, querido, a que hagas tú también lo mismo en tu ministerio. Nunca subestimes el poder del desarrollo de líderes y dar una palabra de aliento, porque esa es la esencia de lo que en realidad hizo Bernabé. Echó su propia agenda al fuego y ayudó a personas a ascender al siguiente nivel. Eso es liderazgo: echar tu agenda al fuego y ayudar a las personas a elevarse al siguiente nivel de su liderazgo. Y algo más que me llama la atención, por lo cual mucha gente no lo hace, es que estaba completamente seguro del lugar que él tenía. Porque de repente muchos líderes dicen: no, y si predica mejor que yo, y si enseña mejor que yo, y si es más compasivo que yo, y si administra mejor que yo, y si trata a las personas mejor que yo. Eso es inseguridad, querido. Tú lo que necesitas es rodearte de personas que sean mejores que tú y que los puedas desarrollar a llevarlas al siguiente nivel. Así que lo que puedo llevar a este punto es que cada líder puede levantar a las personas o puede aplastar a las personas. Y lo que queremos y hemos hecho en esta iglesia es levantar a tantos como sean posibles. Así que lo que voy a compartir con ustedes en este mensaje es: ¿cómo podemos tú y yo seguir desarrollando personas basándonos en el ejemplo de nuestro querido Bernabé? 3 cosas que voy a compartir rápidamente con ustedes. Tomen nota, hay unos subpuntos dentro de cada punto y voy a procurar ser muy asertivo en la exposición de su palabra. En primer lugar, los líderes dan autoridad a los líderes, o los líderes que dan autoridad llevan a la gente a un nivel superior. Llevan a la gente a un nivel superior. Ahora, entiendo que estar al frente de una organización, especialmente como esta, fácilmente se llena nuestro plato de cosas. Y consejería, y
dirección y programación, todo lo que su servidor hace. A menudo veo que mi plato, le digo, ya no le cabe más. ¿De dónde podemos meter más recursos? ¿De dónde puedo utilizar más tiempo? ¿Por qué? Porque se llena fácilmente y puedo sobrecargarme muy rápido. Sin embargo, en medio de los muchos desafíos que tenemos, es muy fácil como líderes olvidarnos de la gente y entender que todo lo que tiene que ver con la iglesia se trata de la gente y ayudarles a las personas, obviamente, a desarrollar en su liderazgo. Vamos a ver Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27 para descubrir dónde estaba el corazón de Bernabé. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, estamos hablando de Saulo de Tarso, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, me encanta esta palabra, tomándole, subráyala, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. En pocas palabras, si queremos impactar a otros, debemos agregarle valor a las personas, y la única manera de hacer es que tomemos su lugar y de alguna manera los apoyemos y los desarrollemos. Bernabé era un animador de la gente, por eso su nombre era José, pero lo pusieron Bernabé porque significa hijo de consolación. Y aquí encontramos a alguien que puedes pensar en el apóstol, en Saulo de Tarso, ¿verdad? Llegando, nadie creía en él, nadie lo animaba, todos le tenían miedo. Y entonces seguramente andaba medio desanimado Saulo de Tarso. Y es aquí donde entra el ministerio de alguien que, número uno, creyó en Pablo antes que cualquier otra persona. Hoy cualquiera puede decir, no, pastor, los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, el tratado de teología de Romanos, la carta del gozo de Filipenses, la exaltación de Cristo en Colosenses, la carta de la libertad de Gálatas, etcétera. Entonces, wow, Pablo, pero hubo un momento en que nadie creía en él. Y sabes, hay un momento en la vida de todos nosotros que nadie cree en nosotros. Ni nosotros creemos en nosotros. Cuando yo empecé el ministerio en esta iglesia, había muchísima gente que no creía en mí, pero no se preocupen, yo tampoco creía en mí. Y entonces siempre necesitamos personas que nos ayuden y nos puedan valorar. Y Bernabé creyó en Pablo antes de que los demás creyeran en él. Ahora, para ser alguien que alienta, tienes que estar dispuesto a arriesgarte por las personas. Y es donde muchos decimos, es que es un riesgo muy grande, pastor, si empiezo a desarrollar a alguien y falla. ¡Claro! Siempre va a existir esa posibilidad. Entonces lo que hacemos es, mejor no desarrollamos a nadie y nos quedamos entonces con las mismas personas. Y déjame decirte, para un líder que alienta, debe estar dispuesto a tomar riesgos, descubrir el potencial que hay en ellos, animarlos a crecer. El riesgo puede que no dé resultado. A lo mejor sale un líder que salió chafón, digamos, se cebó, como decían en los cohetes que antes, cuando no explotaban. Puede haber personas que no den el ancho, personas que no estén a la altura de la expectativa de la iglesia o de la organización que presides, pero aún así vale la pena, porque para ser un líder que alienta tienes que estar dispuesto a arriesgarte con las personas. En segundo lugar, respaldó el liderazgo de Pablo ante otros líderes. Al describir las acciones de Bernabé, dice la Biblia, ahí en Hechos capítulo 9, verso 27, Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Puedo imaginar, había un ambiente de tensión, había un ambiente de miedo, había un ambiente de traición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel que confesaba a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente lo señalaban y algunos de ellos dieron la vida por eso. Entonces había mucha tensión en el ambiente, y ustedes saben que uno de los personajes que perpetraba la persecución de los cristianos era precisamente Saulo de Tarso. Entonces nadie creía en él, no tenía ninguna confianza en él, ¿verdad? Sin embargo, aquí encontramos que cuando llega con los apóstoles, la verdad es que nadie creía en él. Ellos han de haber pensado que se trataba de una artimaña, así como un caballo de Troya que entraría, pondría una bomba ahí en el lugar. No sé qué había en la mente de ellos. Y yo creo que seguramente Bernabé llegó a una de esas reuniones, ¿verdad? Y seguramente llegó con Pablo detrás de él, ¿no? O sea, imagínense, Bernabé y atrás Pablo, ¿no? Y entonces donde caminaba Bernabé, caminaba atrás Saulo de Tarso, y finalmente se acercó. Y me encanta lo que dice el texto bíblico. Bernabé tomándole, lo trajo a los discípulos y les contó. No les dijo, a ver, aquí está Saulo de Tarso, hermano, cuéntales. No. Él les contó.
¿Qué significa esto? Que dio la cara, respaldó al apóstol Pablo. Y esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Ha de haber llegado, obviamente el hombre, nadie creía en él. Sin embargo, dice que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Una de las mejores cosas que puedes hacer como líder es elogiar a los demás, es validar a los demás. Porque hay un momento en tu vida, querido, quizá por un fracaso, quizá por alguna circunstancia difícil, que nadie va a creer en ti. Si has estado en esa posición, llegaste al lugar correcto. Porque los fracasos en la vida hacen que los demás duden de nosotros. Y les doy el beneficio de la duda, claro. Porque yo me levanté y les dije aquí y fallé. Sin embargo, necesitamos personas que aun cuando hemos fallado, nos validen, nos apoyen. Y eso es exactamente lo que hizo Bernabé. En tercer lugar, dio autoridad a Pablo para que él alcanzara su potencial. De hecho, la conexión de Pablo con Bernabé no terminó solamente allá en Jerusalén. Después el respaldo de Bernabé le permitió a Pablo moverse con libertad. De hecho, la Biblia dice que entraba y salía, entraba y salía. Vaya, le dieron la llave para que siguiera haciendo lo que él fue llamado a hacer. Tenía pasaje y tenía una tarjeta VIP para que pudiera seguir con su gran ministerio. Y Bernabé, cuando fue asignado a ayudar a la iglesia de Antioquía, aprovechó la oportunidad, fue con Pablo y lo convirtió en su compañero de ministerio. Y esto es realmente maravilloso. No solamente lo validó, sino que ahora lo hace compañero. Y esta acción obviamente le dio mucha autoridad a Pablo para emprender su tarea como líder, y le dio la oportunidad de participar en la obra misionera con Bernabé. Vaya, fue elegido. Ahora, para ser un líder que da autoridad y estimula, tienes que hacer más que creer en líderes emergentes. Tienes que dar la cara, tienes que dar los pasos necesarios, y esto va a requerir energía, tiempo, pero te digo algo, porque lo he comprobado, vale la pena. Pastor, y en este intento ha habido personas que han fallado. Sí, claro, luego te puedo dar una lista de personas que han fallado. Sin embargo, vale la pena. ¿Por qué? Porque dar autoridad a las personas requiere una inversión personal. Te lo digo por experiencia, requiere energía y tiempo, pero sí vale la pena. Segunda cosa que quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Lo segundo que hizo Bernabé es que brindar estímulo a los líderes en formación les brinda valor. Cuando tú estás desarrollando personas, cuando yo digo, voy a tomar 10, van a ser jueves y van a ser sábados, voy a tomar estas sesiones de mi tiempo para poder invertir en los líderes. Lo creo firmemente. ¿Y saben qué me rompe el corazón? Que hay algunos que dicen que no creen que es importante. No creen que es importante. Y yo digo, ¿de verdad? O sea, ¿en serio? Entonces, estamos haciendo algunas acciones, queridos, ya lo vamos a saber más adelante. Pero a mí me interesa que aquellos que han dicho, yo quiero servir a Dios y quiero involucrarme en el liderazgo de la iglesia, saben que tienen que pagar un precio. Déjame decirte en qué consistió el ministerio de apoyo de Bernabé, porque es lo mismo que tú puedes hacer en el desarrollo de otros. Pienso en los líderes de grupos pequeños. Una de sus tareas no solamente es pastorearlos, animarlos, enseñar la Biblia, etc. Una de sus tareas principales es desarrollar, descubrir y desarrollar personas con potencial de tomar su lugar, de que puedan abrir nuevos grupos pequeños. De eso se trata. ¿Y saben qué hacía Bernabé? Número uno, alentaba a personas necesitadas. De hecho, el primer pasaje que les leí de Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, dice que Bernabé tenía un terreno, entonces lo vendió y trajo el dinero a los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que tenía un corazón generoso. Y si tú vas a ser un desarrollador de líderes, tienes que alentar a las personas e invertir en ellas. Les vas a comprar un buen libro, vas a animarlos a que estudien algún diplomado, si algo está haciendo de bendición para ti, lo vas a compartir. Si veniste a una sesión de ELA, a una masterclass de la Escuela de Liderazgo Avanzado, vas a invitarlo a la próxima ocasión. De eso se trata. Necesitamos personas generosas, alentarlos a que puedan desarrollar sus dones, y especialmente a personas necesitadas. En segundo lugar, daba autoridad a las personas cuando tenían éxito. Me encanta porque cuando Bernabé se encontraba con personas que estaban haciendo buen trabajo, vaya, tenía el ministerio de alentarlos y de echarles porras. Me encanta esto.
Cuando llegaba a una iglesia y veía que la iglesia estaba en ebullición y creciendo y desarrollándose, él decía bien y oraba por ellos y los afirmaba, ¿verdad? Entonces dice, era el hijo de consolación donde animaba a las personas. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Hechos capítulo 11, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Les daba autoridad. Ahora vas a tomar esta responsabilidad, te doy la responsabilidad y te doy la autoridad también para hacerlo. ¿Saben? Cuando las personas fracasaban, en tercer lugar, las estimulaba. Porque todos fracasamos en esta vida. La mayoría de líderes se acerca a las personas en una de dos formas. Escuchen, forma número 1. Prueban el valor de la persona, entonces finalmente le estimulan. La segunda opción, estimulan primero a la persona y luego descubren su valor. Te voy a explicar cómo funciona esto. Si tú estás esperando que una persona dé señales de liderazgo, pero no le dices cómo, nunca lo vas a desarrollar. Entonces, como parte de un grupo pequeño, yo diría, Juan, la próxima semana tú vas a hacer la lectura bíblica y vas a dirigir el tiempo de gratitud. Estoy desarrollándolo. Oye, lo hizo pésimamente mal. Pues le doy retroalimentación, lo animo, le doy algún curso, ¿verdad? Para que pueda él hablar en público, etcétera, etcétera. Pero lo voy desarrollando. Porque algunos queremos, no, ya que sepa hablar, sepa toda la vida, entonces lo vamos a convocar. No, querido. Primeramente lo que tienes que hacer es estimularlo a que sirva y entonces descubres el valor de la persona, que es lo que hemos hecho aquí por mucho tiempo. Este método de tratar con personas es el que usan los líderes que dan autoridad. Así trabajaba Bernabé. Cuando alguien lo defraudaba, como Juan Marcos, quien abandonó a Pablo y a Bernabé en Panfilia, recordarán, él siguió creyendo en él. Si Pablo hubiera prevalecido, Juan Marcos no habría tenido una segunda oportunidad, pero Bernabé siguió creyendo en Juan Marcos y le dio una segunda oportunidad. Y esto es lo que hacen los líderes que desarrollan personas. Estimulan a la persona y luego descubren su valor. Número 4, estimulaban a los líderes a dirigir. Estimulaba a los líderes a dirigir. De hecho, una tarea importante que tuvo Bernabé es lo que dice Hechos 14:23. Fíjense lo que dice. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Captamos? Nada estimula más a una organización que una infusión de liderazgo. De saber que no solamente estamos respondiendo a un líder, sino a una variedad de líderes que están completamente comprometidos con la visión que Dios nos ha dado. Ahora, sin importar dónde Bernabé fuera o cuál fuese su responsabilidad, se dedicó a estimular a las personas. Aun cuando regresó a Antioquía, ustedes recordarán, después de la gira por Listra, Iconio y Derbe, lo pueden ver ustedes en Hechos capítulo 14, no pudo dejar de animar a las personas y darles fuerzas para perseverar. Dice la Escritura, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer firmes en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Wow. Sí necesitamos este tipo de personas. Yo quisiera tener muchos Bernabés en esta congregación que nos apoyen, que estén creyendo en las personas, y yo quiero ser un Bernabé en potencia. El aliento da autoridad a las personas y fortalece el impulso. Se puede aprender a creer en las personas y de esta manera poder desarrollarlos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y número 3, y con esto quiero terminar el mensaje de introducción de esta miniserie Rumbo a la Cumbre. Los líderes crean un ambiente de estímulo. Los líderes crean un ambiente de estímulo. Y pongámonos serios ahora, porque entiendo que hay muchas personas que tienen un llamado a liderazgo. Entiendo personas que se han preparado para liderar, pero el ambiente donde están no se los permite. Es decir, yo mismo vengo de una congregación pequeñita. Yo he tenido 3 iglesias en mi vida. Una iglesia muy grande, pero era yo muy niño. Luego una segunda iglesia que llegué cuando era yo joven. Y se estimulaba el crecimiento. Pero una iglesia pequeña. Y cuando yo salí al seminario, me quedó claro que yo no iba a regresar a esa iglesia. ¿Por qué? Pues porque ya había pastor. Así de simple, ya había pastor. Entonces cuando tú dices, voy a salir al seminario, pero ya hay pastor, entonces no hay lugar ni la estructura, ¿verdad?, para ser aceptados. Entonces en aquella ocasión y en aquel año 1982, 3 jóvenes, yo el más de todos ellos, era el más joven, fuimos al seminario.
Y la iglesia estaba muy agradecida porque, vaya, esa iglesia fue como un semillero, ¿verdad? Que llevó más adelante, creo que 3 o 4 personas más salieron al seminario. ¿Saben cuántos de ellos, me incluyo yo, regresamos a la iglesia local para apoyarles y para necesitarles, para darles apoyo? Ni uno, ni uno. Porque cuando yo graduó del seminario, bueno, cuando ya graduó, yo estoy aquí en esta iglesia, ya estaba yo como pastor, recién como pastor de esta preciosa iglesia. Pero aquella iglesia ni consideró la posibilidad de invitarme. Y pasaron los años y a ninguno de los que salimos al seminario, ninguno fuimos convocados por esa iglesia. Qué triste. Entonces, en lugar de fortalecer la vida de la iglesia local, nada más se desmembró. Hoy en día debe tener unas 20 personas esa congregación. Y se me rompe el corazón. ¿Esto qué me enseña? Que tienes que desarrollar la atmósfera y la estructura para que los líderes crezcan. Si no la tienes, no vas a poder desarrollar líderes. Y esto es importante. Hay que crear un ambiente de estímulo. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 11. Dice que después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, déjenme decirles cómo funcionaba. A medida que Bernabé viajaba y tomaba bajo sus alas a nuevos líderes, parecía crear un ambiente de estímulo para que ellos siguieran desarrollándose y creciendo. Y los grandes líderes hacen eso. No solamente transmiten habilidades a otros para ayudarles a tener éxito, sino que crean una atmósfera, una estructura donde el logro parece llegar naturalmente en la vida de cada uno de ellos. Y yo estoy tan agradecido al Señor por nuestra iglesia, porque han sido sensibles a esto que estoy hoy predicando. Quizá para muchos dirán, oiga, pastor, pues esto es lo que hacemos acá, ¿no? Sí, pero somos excepcionalmente poquitos los que hacemos esto. Regularmente en una iglesia normal, digamos así, el pastor queda ahí por años, ¿verdad? Y entonces, si es un buen predicador, nadie más predica, más que solamente él. Si es un buen evangelista, él solamente evangeliza. Y si es un buen visitador, él también es el único que lo hace, dependiendo de sus dones. Y entonces, regularmente no enseña a nadie. Entonces pasan los años, nadie en la iglesia sabe lo que sabe el pastor. Quizá por inseguridad, y a eso voy a llegar al final, pero sencillamente no lo hace. Entonces, el número es limitado. ¿Por qué? Porque la capacidad del pastor es limitada. Todos los pastores tenemos capacidades limitadas. Pero cuando tú desarrollas a otros, la capacidad se multiplica. Entonces necesitamos romper las estructuras y crear un ambiente donde todos puedan crecer. Entonces yo descubrí que hay 4 condiciones que le dan a una iglesia, y esto lo puedes aplicar en tu empresa, a una organización, un ambiente de estímulo para el crecimiento y desarrollo de líderes. Número 1. ¿Saben qué se requiere? Una visión clara y desafiante. Una visión clara y desafiante. Saber a dónde vamos. Nosotros tenemos la visión 2030, ya estamos muy cerca de la visión 2030. Yo he estado ya empezando a rascarle a la visión 2040. Quién sabe si me toque a mí estar presente, ¿verdad? Pero yo estaba pensando, no, tenemos que irnos más allá. ¿Por qué? Porque la visión hace que la gente se inspire, que sepa que es parte de algo más grande que él en realidad. Y las personas se sienten estimuladas cuando entienden que la visión, hay una visión clara que el líder ha compartido. Y esta es la situación que trabajaba con la gente de Bernabé. Si ustedes observan en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice ahí que comunicó los propósitos a otros. A los judíos que lo rechazaron en Antioquía de Pisidia les dijo, fíjense lo que les dijo Bernabé: he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Es que déjeme decirles algo, ninguno de ellos tenía esa visión. Ellos no tenían una visión de reino. Hasta ese momento pensaban que solamente los judíos eran dignos de aceptar el reino de Dios. Pero de repente se amplía la visión y de repente llega Bernabé y les dice, oigan señores, no, espérenme. Esto es para todo el mundo. Y eso nos bendijo a nosotros. Tenemos que estar agradecidos por Bernabé, porque Dios amplió su liderazgo. Dios amplió la manera de ver la vida. Y entonces les dijo, no, aquí te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Déjame decirte que los líderes que no tienen una visión clara, ni la comunicación bien, tienen dificultades en estimular a otros. Vamos todos juntos. Y los líderes en potencia, ¿a dónde? No sabemos ni a dónde vamos a estar.
No sabemos ni dónde vamos a estar el año que viene. No sabemos dónde vamos a estar en 5 años o en 10 años. Entonces, un ambiente nos va a ayudar. Número 2, una atmósfera de trabajo en equipo. Bernabé era experto en esto, juntaba personas, desarrollaba equipos y entonces servían juntos al Señor. Y estaba feliz de asignar y designar ancianos en cada lugar que participaban en el equipo de dirección. Siempre llevó personas como a Pablo, siempre llevó a personas como a Juan Marcos para ser parte de su ministerio. ¿Por qué? Porque le encantaba desarrollar equipos. Y eso es lo que hacemos también en esta preciosa iglesia. Número 3, roles claramente definidos. No hay nada peor que le digas a alguien que te ayude y que no tenga ni idea de cuál es su responsabilidad. Es un gran trabajo, se los puedo asegurar. Pero cuando la persona sabe su responsabilidad y sabe la autoridad que posee, tiene mejores posibilidades de salir mejor. Hay veces en que le damos a la gente la responsabilidad, pero no le damos la autoridad. Entonces, bueno, y si vas a tomar alguna decisión, tienes que preguntarme primero a mí. Yo me veo de verdad dando autorización a cientos de personas que me estén llamando. Y pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿y podríamos hacer tal o cual cosa? Claro, hay cosas importantes que se definen dentro del consejo de la iglesia, pero hay un montón de decisiones en lo que ustedes han sido bastante asertivos. Entonces, damos autoridad y damos responsabilidad. Tengan mucho cuidado de que cuando suelten algo, no suelten autoridad sin responsabilidad, porque lo que vas a crear es un cacique, alguien que se siente la cuarta persona de la Trinidad y anda mandando a todo el mundo, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerlo así y él no hace nada. No vean a nadie, sencillamente es una de las cosas que suceden en las iglesias. Así que si quieres que tu gente alcance excelencia, permítele saber y conocer dónde están y qué quieres que hagan concretamente. Estimúlalos, que usen sus dones y entonces van a poder servir a nuestro Señor. Y número 4, y con esto termino, apoyo con sentido de seguridad. Esto es importante en el ambiente, apoyo con sentido de seguridad. Saber que sus relaciones son firmes y que pueden confiar en los demás y que pueden tener confianza en ellos. Sabemos que Bernabé era un líder seguro, cedía rápidamente el poder. Déjeme pensar cómo se da esta transición entre Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo, ¿sí escucharon? Bernabé y Saulo. Y de repente hay un switcheo en esta narrativa. Y de repente con el paso del tiempo es Pablo y Bernabé. A ver qué pasó. A ver, ¿quién empezó primero? ¿Quedamos? ¿Quién? ¿Bien? ¿Bernabé? ¿Ok? ¿Y cómo que ahora Pablo y Bernabé? Si era Bernabé y Saulo. Sí, porque seguramente Bernabé le dijo, hermano Saulo, creo que tú predicas esta noche. Ahí está la gente, yo aquí los animo, hacemos una oración, leemos las escrituras y tú dales una predicación. Y entonces me imagino que llega Saulo ahí, ¿verdad? Se para delante de no sé si en la sinagoga o se para delante de donde haya estado, ¿verdad? Y de repente lanza un poderosísimo mensaje, una predicación elocuente, poderosa. Y puedo ver a Bernabé así. ¡Wow! ¡Qué impresión! Este hombre predica muy bien. ¿Y saben qué hizo? Pues lo puso de predicador, querido. Y lo que yo veo en la historia, fíjense, que parece que Pablo opaca a Bernabé. Y entonces vemos a Bernabé hecho un mar de lágrimas y completamente amargado el resto de su vida. ¿Verdad que no? No hubo problema. Ahora, yo te pregunto, querido, de veras, ¿tienes un sistema, una manera de poder observar gente haciendo lo que tú sabes hacer, viéndolos crecer y desarrollándose? Yo estaba recordando hace dos Semanas Santas, ¿sí? Cuando puse a todo el equipo de pastores a predicar aquí. Yo estaba ahí, yo no os prediqué la última palabra. Y yo estaba ahí diciendo, ya me puedo morir, porque son buenísimos. Pero al principio nadie creía en ellos, no se preocupen, ni siquiera ellos creían en ellos. Pero ahora los vemos desarrollando ministerios para la gloria de nuestro Dios. Ahora, y quiero terminar con una pregunta a manera de conclusión. Si todo esto que acabamos de ver es lo correcto para las iglesias, ¿por qué regularmente no lo hacemos? Porque vaya, pues es la misma Biblia que leemos todos los pastores y los líderes. Y con eso termino. 3 cosas. Número 1, es mucho trabajo. Es mucho trabajo y los que tienen el don del descanso no van a invertir en los demás porque es mucho trabajo. Se los puedo decir desde el fondo de mi corazón.
es desgastante. Número 2, regularmente es un acto de generosidad, porque compartir el ministerio, compartir los dones, los talentos con otros, es un acto de generosidad y no todos queremos dar. Más bien todos queremos recibir, que todos me vean, ¿verdad? Queremos beneficios para mí. Y la idea es que dar beneficios a toda la gente. Y número 3, se requiere mucha seguridad. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo empiezan a brotar de aquí y de allá líderes capaces, extraordinarios, ejecutivos que desarrollan ministerios. Y si tú eres inseguro, ay no, pues yo me voy a achicar. Y lo sé de muchos líderes que se sienten achicados cuando alguien dentro del ministerio crece. Queridos, yo creo que Dios nos llamó a eso. Yo creo que la Cumbre Global nos ayuda y los va a entrenar a ustedes para que sigan desarrollando habilidades conformes al corazón de Dios. Así que dejan de sentirse débiles porque se sienten amenazados y hagamos que tantos crezcan. Y termino con el primer pensamiento. Jesús dijo: rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Y yo estoy orando porque aquí veo paquete tras paquete de talentos y dones espirituales que yo necesito desarrollar para que me ayuden con la gran cosecha que apenas esta iglesia va a empezar a levantar. ¿Cuento contigo? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque el día de hoy tú nos has hablado y lo has hecho a través de este personaje extraordinario, este siervo tuyo llamado Bernabé. Y hoy quisiéramos ser como él, Señor. Yo particularmente tengo muchas cosas que imitarle a él y seguir desarrollando a los líderes, a los siervos que van a estar ayudándonos, Señor, a levantar la gran cosecha que tú vas a traer a esta congregación y a nuestros campus. Danos ese sentido, Señor, de desarrollo personal y que podamos hacer crecer a las personas, animar a las personas que están cerca de nosotros y que tú nos has dado para poder desarrollarlos y que lleguen a ser líderes conforme a tu corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Pido que no vuelva a ti vacía y que te quedes con nosotros en esta preciosa hora. Ahora que vamos a participar de los elementos de la cena del Señor, permite que podamos cerrar este mensaje, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios y que es a ti a quien servimos y a quien amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un precioso canto que habla sobre la visión. Cantémoslo junto y sirve que vamos preparando nuestro corazón para cerrar esta gran reunión en la mesa del Señor. Cantemos juntos.